Nadie en el pequeño poblado de Santa Isabel hubiese imaginado que la humilde hija del campesino, Aurora, tendría algún día un destino distinto al de casarse con un labrador y criar a sus hijos entre surcos de maíz y calabazas. Desde niña, Aurora creció arropada por el canto del viento en los trigales, aprendiendo a respetar la tierra que alimentaba a su familia. Su padre, don Mateo, un hombre de manos toscas y corazón generoso, le enseñó los secretos de la siembra, del compostaje con cortezas y estiércol, y la ceremonia sagrada de plantar el grano a la luz del alba. A pesar de su belleza sencilla, los ojos color miel, la piel tostada por el sol y la sonrisa franca, y su inteligencia despierta, los jóvenes del pueblo la miraban con recelo. ¿Quién querría casarse con la de la parcela? Decían que su futuro era sembrar semillas y arar la tierra, no pasear en carruajes ni llevar trajes de fiesta. Incluso varias madres reflexionaban en voz baja, preocupadas por la dote que su hija podía aportar. Solo un pequeño huerto, algunos animales y un techo de adobe, muy poco para una buena boda. Aurora aceptaba el destino con resignación, pero su corazón vibraba al recordar los libros polvorientos que su abuelo guardaba en la alacena, novelas de tierras lejanas, mapas de reinos perdidos y cartas de reinas adelantadas a su tiempo. Una tarde, mientras rociaba con agua el suelo reseco antes de sembrar avena, vio llegar al forastero. Bajo su sombrero ancho se adivinaba un rostro curtido por viajes. Cabalgaba un caballo brioso y su capa ondeaba al viento. El forastero se presentó como don Esteban, comerciante de especias y telas exóticas, y pidió posada y un simple plato de frijoles. Aurora lo recibió en la cocina de adobe, y al ver su porte elegante y la gentileza de sus modales, supo que no era un campesino. Al caer la noche, él sacó de su bolsa polvorienta un pequeño frasco con jengibre en polvo y una tela verde de un brillo inusual, regalo para don Mateo. A cambio, pagó con un saco de monedas de cobre y un billete viejo que Aurora nunca había visto. La noticia corrió como polen al viento. El forastero había cenado con Aurora, le había obsequiado una tela de lujo y se fue al amanecer, dejando atrás un rumor de inminente visita a la hacienda del hacendado. El rumor inflamó la curiosidad de todos. ¿Sería Aurora digna de un hombre tan misterioso? Por primera vez, ella sintió un cosquilleo de esperanza. Quizá aquel forastero contemplara en sus ojos no solo la hija del campesino, sino a una mujer digna de algo más. Al día siguiente, mientras cuidaba las hileras de trigo, vio llegar a don Esteban de nuevo, esta vez acompañado de un criado que portaba un cofrecillo. A la vista de Aurora, el forastero la buscó con la mirada y le habló con voz suave. «Señorita Aurora, su padre me ha comentado que su huerto es insuperable. Me gustaría encargarle la provisión de hierbas aromáticas y flores secas para mi tienda en la capital». Aurora sintió el pulso acelerarse. Su huerto, que solo daba para los guisos de la familia, era ahora la llave a otro mundo. Don Esteban le entregó un pergamino sellado con cera roja, con instrucciones de cultivo y un adelanto en monedas, bastante para alimentar a su familia por un año. La emoción la invadió, aunque temía que todo fuese un espejismo. Esa tarde, tras la faena en el campo, Aurora leyó el pergamino bajo la lámpara de aceite. El sello llevaba las iniciales EM y un emblema de hoja de laurel, indicando nobleza o gran prestigio. A la luz parpadeante, comprendió que su vida cambiaba para siempre. No se trataba solo de casarse con un labrador, sino de convertirse en proveedora de un gran pasajero de la corte. Y así, el destino de la hija del campesino dio el primer paso hacia un horizonte desconocido. A la mañana siguiente, Aurora se despertó con el canto de las gallinas y el murmullo del arroyo cercano. Con el corazón henchido de ilusión y miedo, fue al huerto y empezó a trazar surcos para las hierbas exigidas.
romero, laurel, tomillo y manzanilla. Antes de que saliera el sol, el aire estaba perfumado por el rocío y los primeros brotes, y ella sintió cómo la tierra le devolvía la energía que necesitaba. Don Esteban llegó al mediodía, esta vez con una carreta repleta de sacos de tierra fértil y un par de obreros que desembarcaron herramientas y semillas exóticas, lavanda francesa, pétalos de rosa damascena y una misteriosa planta de raíz violeta llamada iris persa. Aurora, impresionada, tomó nota en su libreta de bitácora, escritas con caligrafía pequeña y prolija, y pidió a su madre que llevara un guiso de frijoles con epazote para los recién llegados. Mientras las manos curtidas de Aurora y los obreros trabajaban la tierra, el forastero observaba con placer. Ella notó un brillo de admiración en sus ojos, diferente del que recibía en el pueblo. No se trataba de exotismo o condescendencia, sino de respeto a su habilidad. Aprovechó para preguntarle: «Señor Esteban, ¿cómo supo de mi huerto?». Él sonrió y contó que había probado un té en la posada de un mercader que describió el mejor tomillo de los alrededores de Santa Isabel. Investigando, halló su pequeña parcela y decidió comprobar el rumor. Fue entonces cuando, al verla arrodillada entre surcos, supo que aquella joven guardaba el secreto de la calidad. El resto de la tarde transcurrió entre risas, explicaciones sobre compost y calendarios de siembra, y el aroma de tierra removida se mezcló con el perfume de las flores recién plantadas. Aurora aprendió nuevas técnicas de riego y poda, transmitidas por don Esteban con paciencia. Era como si, tras 1000 días de sol y lluvia, hallara por fin un guía que valoraba su saber. Cuando el sol se introdujo en el horizonte, don Esteban la invitó a subir a su carruaje. Entre cortinas de terciopelo, vio partir la carreta con las primeras hierbas de Aurora rumbo a la ciudad. Su corazón latía con fuerza. No solo era un contrato, sino una alianza que empezaba a forjar su propio destino. Los días que siguieron estuvieron llenos de esfuerzos y certezas. Aurora, con la ayuda de su padre y 2 vecinos, transformó el huerto en una pequeña fábrica de aromas y esencias. Etiquetaron frascos de vidrio con su nombre escrito a mano y los enviaron en cajas reforzadas. Los primeros envíos recorrieron caminos polvorientos hasta llegar al establecimiento de don Esteban en la Ciudad de México, donde sus clientes, nobles y comerciantes, quedaron admirados. Por las noches, Aurora recibía cartas lacradas con el emblema de don Esteban, alabando cada partida. El romero es excepcional, la lavanda inigualable, y esos pétalos de rosa traídos de su huerto, un prodigio. Ella atesoraba cada palabra, sintiendo que su trabajo superaba las fronteras del valle y conectaba con el alma de las grandes urbes. El pueblo, al enterarse del escándalo, cambió su parecer. Los muchachos que antes ridiculizaban su condición de campesina, ahora la miraban con respeto y asombro. Varias madres, que tildaban su dote de insuficiente, fueron a pedir consejo para mejorar sus propias parcelas. Aurora, siempre humilde, compartía la lección aprendida. No despreciéis lo que la tierra os da. A veces, un simple grano de maíz vale tanto como un diamante. Un atardecer, don Esteban regresó a Santa Isabel con un carruaje ornamentado y un cabestro de maletines de cuero. Invitó a Aurora a cenar en el patio de su antigua hacienda, ahora transformada en almacén de especias. Bajo las lámparas de aceite, ella degustó frutas exóticas, miel de agave y una mezcla de infusiones que inundaron su paladar. Él la escuchaba con deferencia, atento a cada palabra. Al final de la velada, don Esteban abrió un cofre forrado en terciopelo azul y le mostró un anillo con piedra ámbar. «Aurora», dijo con solemnidad, «has traído algo valioso más allá de tu huerto, tu pasión y tu ingenio. Quiero que se asocie con mis empresas y viaje conmigo, si aceptas». Ella,
Sin palabras, observó la joya que refractaba la luz y con un nudo en la garganta murmuró: «Acepto con gratitud y humildad». Los primeros viajes de Aurora junto a don Esteban fueron deslumbrantes. La llevaron a mercados de Tenochtitlán, a yates en Acapulco y a palacios de los virreyes. En cada lugar presentaba sus mezclas de hierbas y flores, relataba la historia de su huerto en Santa Isabel y explicaba sus técnicas de cultivo, fruto de años de trabajo constante. Los comerciantes la miraban con un respeto renovado. Ya no era la hija del campesino, sino la mujer que vendía esencias de lujo. Aquello, sin embargo, la alejaba de su tierra, de su familia y del oficio que amaba. En gala tras gala, Aurora sintió un vacío, el rumor de los trigales, mecidos por el viento, el crujido de la hoz cortando el trigo, la sonrisa de su padre al atardecer. Tras un viaje a la corte española, entre cortesanos y damas perfumadas, envió un mensaje urgente a don Esteban. «Necesito volver al huerto. La ciudad me adorna, pero mi raíz me llama». Comprendiendo su nostalgia, don Esteban organizó un regreso triunfal a Santa Isabel. Al llegar, Aurora fue recibida por una multitud que la vitoreaba. Con una mano en el anillo de ámbar y la otra en la azada, se adentró en su huerto, sintiendo los surcos bajo sus botas. Don Esteban se inclinó ante su padre y dijo: «Ella es la joya más valiosa de cualquier palacio, su conocimiento y su corazón». Esa noche, bajo estrellas que brillaban libremente, Aurora y don Esteban conversaron sobre matrimonio, sociedades y sueños de campo. Ella le explicó que su verdadera vocación era compartir su saber con la comunidad, que la alianza debía honrar sus orígenes. Él sonrió, comprendiendo que el valor real de Aurora no residía en la joya, sino en sus manos y su terruño. Al alba siguiente, Aurora convocó a los vecinos y jóvenes del pueblo. Entre todos, fundaron la Alianza de los Aromas de Santa Isabel, cooperativa dedicada a cultivar hierbas medicinales y fragantes, mezclar esencias y exportar al mundo. Don Esteban se convirtió en socio mayoritario, aportando capital y redes de distribución, pero la gestión artística y el saber recaían en Aurora y la comunidad. El proyecto revitalizó la economía local. Empleó a agricultores, artesanos y aprendices. Los trigales se alternaron con hileras de lavanda, caléndula y salvia. Recreó los métodos tradicionales de secado al sol y prensa hidráulica de lino para destilar aceites esenciales. Las fotografías de los barriles de aroma circulaban en revistas internacionales, llevando el nombre de Santa Isabel a rincones antes inimaginables. Con el tiempo, la hija del campesino se convirtió en una empresaria respetada. Sus talleres eran visitados por médicos herbolarios, perfumistas de renombre y chefs que usaban sus hierbas para dar matices únicos a sus platos. Aurora viajaba cada mes a la capital para supervisar envíos y capacitar a nuevos agricultores. Su anillo de ámbar se guardó en un cofre conmemorativo, pues su verdadera corona era el fruto del trabajo colectivo. Así, nadie en Santa Isabel volvió a subestimarla. Aquella joven a quien nadie quería casar se transformó en la embajadora de un terruño, capturando el verdadero valor no con títulos nobiliarios, sino con el sudor de la frente, la pasión del corazón y la dignidad de quien honra sus raíces. La primavera había teñido los campos de Santa Isabel de un verde intenso. Los trigales ondeaban como un mar vivo, y las amapolas rojas salpicaban los márgenes de los senderos. Bajo aquel cielo limpio, Aurora regresaba al huerto cada mañana, no ya como la joven campesina insegura, sino como la experta dueña de su propio destino. Sin embargo, la vida de hortelana que había construido junto a don Esteban estaba a punto de recibir un nuevo desafío: la expansión al mercado internacional. Tras las exitosas primeras partidas de hierbas y esencias enviadas a la Ciudad de México, Aurora recibió un barco carguero con destino a Veracruz,
dispuesto a transportar su mercancía hacia la costa atlántica y de ahí hacia Europa. Don Esteban, siempre sagaz, había negociado con navieros una tarifa preferencial y mediante cartas de crédito garantizado el pago al llegar a puertos de Amberes y Marsella. Ahora solo faltaba que Aurora organizara el volumen de producción necesario: quintales de lavanda, tomillo, pétalos de rosa y raíz de iris persa, suficientes para abastecer a perfumistas, farmacéuticos y chefs de 4 países. Para lograrlo, Aurora conformó un consejo agrario con los más curtidos agricultores del valle, entre ellos don Ricardo, que llevaba 30 años labrando la tierra, y doña Elena, experta en flores comestibles. Cada uno aportó su parcela y su saber. Doña Elena introdujo el cultivo de capuchinas y caléndula comestible, mientras don Ricardo coordinó la rotación de suelos para evitar el agotamiento. Aurora supervisaba con libreta en mano, anotando fechas de siembra, métodos de riego por goteo y dosis de abono orgánico. Al cabo de 4 semanas, el panorama era imponente: una extensión de 50 hectáreas cultivadas con distintas variedades de plantas aromáticas y medicinales, distribuidas en líneas ordenadas que parecían alfombras verdes desde la colina. Los trabajadores, uniformados con delantales bordados con el emblema de la cooperativa Aromas de Santa Isabel, se afanaban en recortar capullos, separar ramas secas y clasificar frutos de baja humedad. El aire olía a lavanda fresca, romero y tierra húmeda. Don Esteban llegó en su carruaje de gala, acompañado de su equipo de exportación. Traía consigo pesados libros de contabilidad, un cuaderno de rutas marítimas y muestras de ventas pasadas. Al bajar del carruaje, caminó entre hileras de plantas, saludando a cada trabajador. «Este es el verdadero secreto de mi empresa», declaró. «La pasión y el arte de la gente de Santa Isabel». Aurora sintió un orgullo inmenso. El sudor en su frente le recordó que todo se lograba con esfuerzo, no con lujos vacíos. Sin embargo, aquel día también recibió una noticia que puso a prueba su temple. La naviera informaba que, debido a retrasos en el canal de Suez y a la congestión portuaria de Malta, el barco no podría salir hasta dentro de 2 meses. Las hierbas más delicadas, como la lavanda fresca destinada a perfumería fina, corrían el riesgo de estropearse. Ante ello, Aurora reunió de urgencia al Consejo Agrario y declaró: «No podemos permitir que nuestra cosecha se pierda. Montaremos un convoy terrestre hacia Veracruz». Algunos agricultores pusieron objeciones. El traslado por carretera desde Santa Isabel hasta el puerto implicaría costos de flete superiores a los marítimos. Además, las carreteras montañosas eran sinuosas y peligrosas para mercancías voluminosas. Pero Aurora defendió su propuesta con argumentos sólidos. Mantendrían la frescura, cumplirían la palabra dada a los compradores europeos y fortalecerían la reputación de la cooperativa. En los siguientes días se alquilaron 5 camiones refrigerados, se capacitó a conductores en sistemas de climatización y se coordinó la logística de escala en Puebla y Córdoba. Aurora misma inspeccionó cada camión antes de la partida, comprobó compresores, medidores de temperatura y aseguradoras de carga. Su figura, erguida frente a la fila de vehículos, era la de una dirigente firme que velaba por el destino de un pueblo. La caravana partió al amanecer. 5 camiones repletos de hierbas, flores y raíces, escoltados por vehículos de apoyo cargados de herramientas y alimentos para el viaje. Aurora viajó en uno de los camiones, acompañada de don Ricardo y doña Elena. Sobre sus rodillas llevaba una libreta con notas de cada etapa del trayecto. El convoy atravesó carreteras empinadas, cruzó ríos por puentes metálicos y se adentró en valles encajonados, todo bajo un cielo cambiante de sol y nubes de tormenta. Cuando llovía,
Las gotas golpeaban el techo del camión y el aroma de tierra húmeda se mezclaba con el perfume de la lavanda transportada. Tras 5 días de viaje, días de guardias nocturnas para verificar temperaturas, paradas de emergencia por alguna fuga de refrigerante y noches en moteles rurales, la caravana llegó por fin al puerto de Veracruz. Allí, los gigantescos contenedores de metal esperaban para recibir la mercancía. Aurora subió a la cubierta del andén, inspeccionó los palets y, con gesto serio, dio el visto bueno a los encargados de carga. Mientras el sol se ponía sobre el Golfo de México, alumbrando los barcos anclados con un matiz dorado, ella sintió el vértigo de haber desafiado la adversidad con determinación. Don Esteban, que observaba orgulloso, se acercó y la abrazó. «Aurora, has demostrado que el verdadero lujo no es el oro ni la seda, sino la integridad de cumplir tu palabra». Aurora sonrió, con el viento marítimo agitando su cabello. «Y lo he hecho con la ayuda de mi gente y mi tierra. Ahora el mundo olerá a Santa Isabel». Así terminó el capítulo de la caravana agrícola, marcando el inicio de la expansión internacional por tierra y mar, cimentada en la pasión de una hija del campesino. Con la partida triunfal de las hierbas y flores hacia Europa, Aurora regresó a Santa Isabel para iniciar la campaña de invierno, producción de cataplasmas medicinales y té relajante a base de manzanilla, hierbabuena y pétalos de rosa seca. Su éxito en perfumería le había abierto puertas en farmacia y alimentación gourmet, por lo que debía dedicar la próxima cosecha a infusiones y remedios naturales. La cooperativa Aromas de Santa Isabel organizó ferias semanales en la plaza central, donde se expusieron cataplasmas listos para usar, envasados en muselinas blancas con la etiqueta bordada a mano. Los pobladores, que antes compraban curas comerciales a la farmacia de la esquina, ahora acudían a probar las cataplasmas de Aurora. Los testimonios comenzaron a multiplicarse. Dolores musculares aliviados, piel irritada calmada y espíritu sereno tras una taza de té nocturno. En una de esas ferias apareció la doctora Vargas, patóloga del Hospital Regional. Hacía la ronda de compras para el área de medicina alternativa y se interesó por la pureza de los ingredientes y la trazabilidad controlada. Aurora la invitó a recorrer el huerto invernal, donde brotaba hierbabuena con las hojas cubiertas de gotitas de rocío y capullos de caléndula listos para reventar. La doctora Vargas examinó cada planta, preguntó por los nutrientes del suelo y los protocolos de higiene. Al ver los registros de Aurora que detallaban análisis de pH y tiempo de secado, la doctora asintió satisfecha. «He visto pocos proyectos con tan alta rigurosidad científica. Me gustaría colaborar en un estudio de las propiedades antiinflamatorias de su cataplasma de caléndula». La propuesta superó las expectativas. Un artículo científico sobre los efectos de la caléndula en la cicatrización de heridas ayudaría a Aurora a acceder a farmacias y centros de medicina complementaria. Para eso, sin embargo, requería muestras controladas, laboratorios y análisis de laboratorio, actividades que la cooperativa debía financiar. Don Esteban aportó la inversión inicial para los análisis, mientras Aurora coordinaba con la doctora los protocolos de muestreo. 5 meses después, la publicación en la revista de fitoterapia ganó un premio al mejor estudio de medicina natural y disparó la demanda de los cataplasmas. Incluso surgiendo competencia de grandes multinacionales, la autenticidad del origen campesino y la validación científica de Santa Isabel le dieron un sello de calidad inigualable. Astrid, la nieta de doña Elena, compuso una sinfonía inspirada en los campos de manzanilla. Se representó en el teatro local con trajes blancos y amarillos, y Aurora fue homenajeada con una estatua diminuta en miniatura sobre el escenario. El impacto cultural consolidó la identidad de la cooperativa.
No solo se producían esencias, sino que la música, la ciencia y el arte fusionaban un mismo mensaje: el respeto a la tierra y el cultivo del bien común. Así, mientras las noches se alargaban y el frío se metía por las ventanas, Santa Isabel ardía en creatividad y prosperidad. Aurora, la hija del campesino, se alzaba en la memoria de todos como la artífice de una revolución silenciosa, la de devolverle dignidad a la sabiduría ancestral, combinándola con el rigor científico y el espíritu emprendedor. Al llegar el verano siguiente, la cooperativa se había transformado en un modelo regional. Se recibían visitas de delegaciones de Oaxaca, Chiapas y Jalisco, atraídas por el éxito de la fórmula: agricultura orgánica, validación científica y distribución internacional. Aurora organizó congresos itinerantes, donde agricultores intercambiaban semillas criollas, técnicas de rotación de cultivos y estrategias de mercadeo. En uno de esos congresos, celebrado en la ciudad de Oaxaca, Aurora fue invitada a presentar un panel sobre la sinergia entre tradición indígena y ciencia moderna. Con una falda bordada y un chal artesanal, describió el ciclo de la cooperativa, desde el préstamo inicial de don Esteban hasta la consolidación del mercado europeo, pasando por la expedición terrestre y el estudio de laboratorio. Su discurso finalizó con un tapiz en vivo, donde tejió un lienzo con fibras de agave y colores naturales, representando la interconexión entre pueblo y campo. El tapiz quedó expuesto en un centro cultural, mientras Aurora viajaba de regreso a Santa Isabel para iniciar la segunda ronda de siembras: ajo morado, tomillo limón y flor de Jamaica, destinadas a la cosmética premium. Detrás de cada campaña, ella dirigía el diseño de nuevos productos: cremas rejuvenecedoras, aceites esenciales para masajes terapéuticos y sales de baño con lavanda. Cada innovación era testada primero con los habitantes del pueblo, quienes daban su visto bueno antes de entrar en producción masiva. La economía local floreció. Se abrieron posadas rurales, rutas de turismo agrario y talleres de apicultura complementaria. Los niños de la escuela primaria llevaban uniformes con el logo de la cooperativa y su aula de ciencias disponía de un pequeño invernadero para prácticas. La prensa nacional publicó reportajes destacando cómo un simple préstamo de 50,000 kN en un lugar distante había dado origen a una revolución campesina en México. Un día, en medio de aquella vorágine positiva, un periodista preguntó a Aurora: ¿cuál es el verdadero logro de la cooperativa? Ella respondió serenamente: que jamás permitimos que el lujo de un solo individuo eclipsara la riqueza de toda una comunidad. Consolidada la presencia en Europa y América Latina, Aurora inició una nueva fase: la certificación de agricultura regenerativa. Convocó a expertos en permacultura, ecología y agroforestería para reforestar las zonas erosionadas, plantar árboles de sombra y restablecer el ciclo natural del nitrógeno. Bajo su dirección, la cooperativa plantó hectáreas de almendros y avellanos, mezclados con rodales de lavanda, creando ecosistemas diversos. En noviembre, las hojas caídas formaban una alfombra multicolor, y el olor a resina y flor marchita impregnaba el aire. Aurora organizó un festival de reforestación. Vecinos, voluntarios y estudiantes universitarios participaron en la siembra de 1,000 árboles jóvenes. Mientras cavaban hoyos y depositaban los plantones, ella compartió una frase de su padre, don Mateo: la tierra no nos pertenece, nosotros pertenecemos a la tierra. Niños y ancianos escucharon atentos y al anochecer, junto a la hoguera, cantaron canciones tradicionales dedicadas a la cosecha y la lluvia. Fue la fiesta más emotiva en décadas, uniendo generaciones en un mismo propósito: cuidar el suelo que les daba sustento. El impacto ecológico se reflejó pronto, el agua de los manantiales se limpió, surgieron especies de aves migratorias y la temperatura del microclima bajó un par de grados.
Agricultores de regiones vecinas acudieron a aprender del modelo regenerativo, replicándolo en sus comunidades. Aurora, orgullosa, veía cómo la hija del campesino se convertía en mentora de una nueva agricultura mexicana, sostenible, inclusiva y próspera. El ciclo había dado una vuelta completa. Santa Isabel, un simple poblado rural, se hallaba en el mapa global como ejemplo de resiliencia campesina. Auroras, 11 años atrás, nadie hubiera creído que la hija del campesino caminaría por pasarelas de moda orgánica en Milán, impartiría charlas TEDx sobre permacultura y aparecería en portadas de revistas de negocios. Todo comenzó con la visita de un forastero que reveló su verdadero valor. En el gran salón de la cooperativa, Aurora presidió una ceremonia de reconocimiento, entregó medallas de honor a don Ricardo, doña Elena y todos los fundadores. Su discurso finalizó con estas palabras: de aquel primer préstamo surgió una familia más extensa que la sangre, la familia de quienes creemos en la tierra, en la ciencia y en la solidaridad. Sigamos cultivando esperanza. Mientras las luces se apagaban y el público aplaudía, Aurora sintió la caricia del viento nocturno y pensó en su padre, que la miraría desde el cielo con orgullo. No necesitaba más lujos. Su verdadera riqueza era esa comunidad reunida bajo un mismo sueño.